Entonces vamos a ver los fundamentos para la dosificación de agregados. Es un poco repetitivo, pero es bueno que quede claro. Hemos dicho que deben formar los agregados un mosaico uniforme de partículas sin superposición. Es lo más importante, por eso es lo que se exige, es que las partículas del agregado sean prácticamente del mismo tamaño. Después, cuando se empieza a compactar, porque una vez que hemos distribuido, tiene un cierto porcentaje de vacíos. Pero después de compactar, antes de abrir al tráfico, tenemos un 20% menos de vacíos. En la teoría anterior que se manejaba de Hanson en el 76, él decía que solamente se perdía el 10%. En este método estamos hablando de que al compactar se reduce el 20% de los vacíos. Y luego, cuando se somete ya al servicio, las cargas del tráfico producen también una sobrecompactación. Y después de 2 años de estar en servicio, el volumen de vacíos va a ser menor en un 35 y 40%. Entonces, para obtener este resultado se debe aplicar los procedimientos que tiene este método para sacar la cantidad de agregados por metro cuadrado. El espesor del tratamiento ha de ser igual al ALD, que hemos dicho es la dimensión media mínima del agregado, y este volumen ha de ser igual, el volumen total ha de ser 1 por 1. Este 1 por 1 parece un chiste, pero solamente indica que es 1 metro por 1 metro por el ALD, porque si no fuera 1 metro por 1 metro, la unidad no sería metros cúbicos. Entonces, las 3 unidades son en metros. 1 metro por ALD, que también lo vamos a poner en metros, va a dar metro cúbico, dividido entre 1000. Por eso está escrito ese 1 por 1. Entonces, ve usted ha de ser el volumen total del tratamiento en metros cúbicos por cada metro cuadrado de tratamiento. Y hemos dicho que la ALD es el tamaño mínimo promedio. Entonces, el volumen de agregados compactados ha de ser proporcional, lógicamente, al volumen total. Y ha de ser igual el volumen compactado a 1 menos el porcentaje de vacíos por el volumen total del agregado. Entonces, si relacionamos las dos ecuaciones anteriores, resulta que el volumen de áridos compactados ha de ser 1 menos el volumen de vacíos por la dimensión media mínima dividido entre 1000. Entonces, el volumen de agregados en el momento del tendido durante el esparcimiento, que en realidad es un volumen suelto, ha de ser que el doble que en su condición compactada. O sea, la cantidad va a ser el doble antes de compactar. Entonces, el volumen de agregados antes de distribuir el material ha de ser igual a 2, por eso es 2 por la expresión anterior, por 1 menos el volumen de vacíos multiplicado por la dimensión mínima media dividido entre 1000. Eso es la tasa de aplicación de agregados en metros cúbicos por metro cuadrado. Aquí tenemos algunos valores referenciales, pero que nosotros vamos a calcular. De acuerdo al volumen de vacíos, podemos obtener el T sub A, es la tasa de aplicación del agregado. Si el volumen de vacíos es 0,35, directamente podríamos decir que es 1,3 por el ALD. Si fuera 0,50 el volumen de vacíos, en este caso el volumen de vacíos está en metros cúbicos, no en porcentaje. Sería 1 por el ALD, también todos los resultados van a ser en milímetros. Luego vamos a utilizar fundamentos para dosificar el ligante. En general, este método considera que lo más conveniente es utilizar emulsión asfáltica. El porcentaje de vacíos del agregado mineral es donde van a entrar
donde va a entrar el ligante asfáltico. Entonces, la función es que todos los vacíos del agregado mineral se llenen del ligante para tener una buena adherencia entre las partículas y el asfalto, además producir una buena macrotextura. Entonces, el porcentaje ligante sería el porcentaje de vacíos totales por el porcentaje de vacíos a ser llenados con asfalto y multiplicado por la dimensión media mínima. Entonces, además que la tasa de río que obtengamos con esta expresión, hay que corregir de acuerdo al volumen del tráfico. También hay que corregir por las características de los agregados y por la textura, además por la penetración de las partículas del agregado en la base. Entonces, los ligantes que mejor cumplen con las características para tratamientos superficiales sería la emulsión asfáltica RS1, RS2 y MS2. La emulsión asfáltica catiónica, que sería CRS1, CRS2 y el CMS2. También se puede utilizar en climas cálidos el cemento asfáltico sin diluir, 120-50, o el asfalto líquido de curado rápido en clima frío, que sería el RS2, el RS3, el RS4 y el RS5. O también en climas fríos o templados se puede utilizar un cemento asfáltico de menor viscosidad, que sería el cemento asfáltico 200-300. Aquí tenemos también una tabla de aplicación del ligante asfáltico. Si es cemento asfáltico, si es 120-150, la temperatura debía estar entre 140 y 177. El 200-300 tendría que tener una temperatura de 126 a 168. En cambio, si tenemos emulsiones, las temperaturas son mucho más bajas. El RS1, que son las emulsiones aniónicas, sería de 24 a 55 grados de temperatura, el S2 de 43 a 71 y el MS2 de 38 a 71. Y las catiónicas también de manera parecida, el CRS1 24 a 55 grados, el CRS2 de 43 a 71, el CMS2 de 38 a 71 grados centígrados. Es una recomendación ya para la aplicación en campo. La aplicación de los agregados, como hemos dicho antes, va a depender del tamaño mínimo promedio, que es el ALD, y del número de vehículos por carril día. En la compactación, las partículas del agregado se orientan en una posición estable, con la dimensión vertical hacia arriba. Este acomodo con el tiempo se va a ir reacomodando por la sobrecompactación que produce el tráfico. Para obtener un recubrimiento de ligante satisfactorio, las tasas de aplicación que están en la tabla que vamos a ver luego, que tienen una variación de más o menos 0,5 litros por metro cuadrado respecto al valor que obtengamos en el diseño. Para tráficos bajos menores a 200 vehículos carril día, la dosificación de agregados será un 5% mayor para evitar el desprendimiento de áridos por los equipos de construcción. Entonces, esta es la tabla donde tenemos la dosificación de agregados de acuerdo al tráfico. Si es menos de 200, 35% de vacíos, ha de ser 1.3 de la dimensión media mínima. Si fuera mayor a 200 los vehículos carril día, volumen de vacíos de 37.5. Esto es en porcentaje. Y la dosificación de agregados en litros por metro cuadrado sería 1.25 por la dimensión mínima media. Además, estos valores que obtengamos tenemos que incrementar por el desperdicio que se tiene tanto en los acopios del material como durante la distribución, porque no van a ser cabalito
en los bordes de la plataforma, sino que van a darle un poco, se van a salir un poco de ese límite. Entonces hay una pérdida de agregados. Pues depende de la habilidad del operador y del equipo que se está utilizando. En general pueden estar en un rango de 5 y 10%, pero aquí dice que se debería tomar de manera separada. Nosotros en general podemos utilizar valores por los dos conceptos entre 10 y 15%. Si tienen preguntas. Para dosificar la emulsión asfáltica o el ligante asfáltico, vamos a sacar el factor de vacíos básico. Este FB, P chica B larga, es factor de vacíos básico, que se obtiene de los ábacos que ustedes tienen en el texto. Entonces aquí vamos a entrar con el tráfico y vamos hasta la curva y de ahí sacamos una proyección hacia el eje vertical y ahí vamos a leer este factor de vacíos básico. Aquí tenemos para un tráfico entre 0 y 500 vehículos. Y la otra curva es entre 0 y 5.000 vehículos casi al día. Este factor de vacíos básico hay que corregir por forma del agregado. Digamos, si es angular, vamos a tener un índice de lajas entre 15 y 25. Y la corrección tiene un valor 0. Si es cúbica y tenemos índice de lajas menor a 15, vamos a tener un incremento de ajuste por la forma del agregado CF mayor a 0, más 0,01. Y si es canto rodado, vamos a tener de 0 a más 0,01. También vamos a hacer una corrección de este factor de vacíos básico por el tráfico, teniendo en cuenta la composición de camiones pesados. En el dato que tengamos del tráfico, tenemos que especificar el porcentaje de camiones pesados. En esta tabla, para que sea más claro, podríamos cambiar en vez de poner raya 0, raya 15, podríamos poner 0 a 15, para que no se confunda como si fuera menos. Para que quede más claro pueden poner A. Para que no dé la impresión de que es menos. Entonces, si tenemos de 16 a 45%, nuestro factor de corrección por tráfico sería menos 0,02 si el camino es solo en plano y bajada. Pero en general vamos a considerar casi lento y de subida, que sería menos 0,03. Entonces, en vez de aumentar, vamos a disminuir. En general, en este tipo de carreteras donde se aplica el tratamiento superficial, el porcentaje de camiones pesados, de vehículos pesados, ha de estar entre 16 y 25. Entonces la corrección sería menos 0,01 para plano y en bajada y menos 0,02 para casi lento y de subida. Entonces podemos sacar el factor de vacíos de diseño, que ha de ser el factor básico, más la corrección por forma, más la corrección por el tráfico. Y en base a esto podemos sacar la tasa de aplicación básica de asfalto, que denominamos T sub B, que ha de ser igual al factor básico de diseño por el ALD, por la dimensión mínima media. Y este resultado nos va a dar en litros por metro cuadrado. Luego vamos a hacer un ajuste de la aplicación básica del asfalto por textura
y también por mezcla asfáltica o microaglomerados. Entonces, esta corrección vamos a aplicar cuando nuestra capa base es una base estabilizada, cuando tenemos una mezcla asfáltica de base. Entonces, en ese caso sí vamos a utilizar este ajuste. Entonces, primero vamos a determinar la textura. Para la textura tenemos que tener 50 gramos de arena seca, o podemos trabajar con 100. La arena que pasa en tamiz número 20 y es retenida en el número 30. Entonces la arena pasa tamiz número 30. 20, ¿no era? Y si se tiene en el tamiz B, número 20. Entonces de esa arena agarramos 50 gramos, que tiene que ser una arena seca. Y con esa cantidad de arena hacemos un círculo, ya sea sobre la base de asfalto o sobre una base de agregados compactados. Y vamos a hacer un círculo. Luego vamos a medir el diámetro del círculo que hemos logrado formar con esa cantidad de arena. Este ensayo vamos a hacer al menos en 5 lugares y vamos a sacar el promedio. Entonces, podemos aplicar esta fórmula. ¿Qué estamos obteniendo con este ensayo de la arena? La profundidad de las pequeñas deformaciones que tiene la superficie, que denominamos textura. La profundidad de la textura, que ha de ser 4 veces el volumen de la arena, que en este caso es 50, multiplicado por 1000, dividido entre pi, por el diámetro del círculo al cuadrado. Entonces, esto nos da el valor de la profundidad de la textura. Y con eso podemos entrar a esta tabla. Si la profundidad de la textura está entre 0 y 0,8 de milímetro, sería la corrección más 0,2. Si estuviera entre 0,9 y 1,4, sería más 0,03. Entonces va a depender de qué calidad es la textura, las deformaciones que tiene la textura. Y si hacemos, nosotros generalmente vamos a considerar que el tratamiento se ha de colocar sobre un gravillado, o sea, sobre una base de grava. En ese caso, la profundidad también se determina de la misma manera, pero los valores son diferentes. La textura puede tener mayores profundidades. Si tenemos de 1.1 a 2, la corrección por textura ha de ser más 0,03. Si fuera más de 3 milímetros, ha de ser más 0,5 litros por metro cuadrado. Luego vamos a hacer también un ajuste por penetración en la base. Una vez que se han colocado las partículas del agregado sobre la película de asfalto, cuando se empiece a compactar, algunas partículas se van a introducir una parte de su altura en la plataforma. Entonces, esa penetración que se produce en la base tiene que ser motivo también de una corrección. Entonces, en general podemos decir
que este ajuste por penetración ha de variar de 0 a 0,3 litros por metro cuadrado. Podemos considerar el promedio o el medio de este rango, que sería 0,15 litros por metro cuadrado. Si tenemos agregados que absorben agua, también hay que hacer una corrección, incrementando la cantidad de ligante. Entonces vamos a incrementar la tasa de asfalto residual en 0,1 de litro por metro cuadrado por cada 1% de absorción de agua del material. Entonces tendríamos que tener información cuál es la absorción del material que vamos a utilizar y con ese valor podemos hacer la corrección. Entonces, con todo esto, vamos a poder obtener la cantidad de ligante de asfalto que se requiere. Entonces, ha de ser igual a la tasa de aplicación básica, más el ajuste por textura, más el ajuste por penetración, más el ajuste por absorción, dividido entre R. ¿Qué es R? Es el porcentaje residual del ligante asfáltico. Hemos dicho la emulsión con el asfalto diluido tienen como componente en el caso de las emulsiones agua y se preparan con diferentes contenidos de emulsión. Podemos tener 70% de emulsión más 30% de agua, puede ser 80% de emulsión más 20% de agua. Pues lo mismo ocurre en los asfaltos diluidos, puede ser cemento asfáltico 75% y el disolvente, que en nuestro caso sería queroseno, sería el 25%. Entonces R ha de ser en decimal la cantidad de ligante que va a tener el material preparado antes de realizar el tratamiento superficial. Si tienen preguntas, nada. Van a copiar los datos. Go, 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 go. Un tratamiento superficial simple. Con los siguientes datos. Nos dicen que el tráfico es igual a 1.150 vehículos por carril y por día. Además nos dicen que hay 20% de tráfico pesado. De acuerdo a las características que tenemos en nuestro país, vamos a decir que la capacidad de mantenimiento es baja. Este también es un factor para elegir el tipo de tratamiento. Capacidad de mantenimiento. Nos dice que el índice de lajas que se determina en el laboratorio es 25%. Luego tienen que dar necesariamente la granulometría que vamos a utilizar.
porcentaje que pasa. No jodas. ¿Cuántos? Es 19 milímetros. El de media, 12.7 milímetros. Y el de 3/8, 9.5 milímetros. El primero no nos interesa porque pasa el 100%, pero podemos poner es 25,4 milímetros. Y el porcentaje que pasa es 100 en una pulgada, 3/4, 90, el de media 20 y el de 3/8, 4. Primero tenemos que sacar el tamaño medio del agregado. Hemos dicho que el tamaño medio es igual a la abertura de tamiz que deja pasar el 50% de las partículas. Eso tendríamos que hacer, dibujar una curva granulométrica y en ahí sacar lo que corresponde al 50%. Entonces, para un determinado agregado teníamos este gráfico, tendríamos que hacer también este gráfico en este papel semilogarítmico. Entonces ahí tenemos la curva granulométrica y vamos a marcar el 50%. Hemos dicho que el tamaño medio es la abertura de tamiz que deja pasar el 70% de las partículas. Pues de ahí partimos con 50, interceptamos la curva granulométrica y bajamos. Y en ahí vamos a sacar la abertura de tamiz que representa el tamaño promedio del agregado. Pero también podemos hacer una interpolación logarítmica, donde va a estar el 50. El 50 ha de estar entre 90 y 20. $19 milímetros pasa el 90%. X deja pasar el 50. Y 12.7 pasa el 20%. A ver, hagan esa interpolación logarítmica. Entonces vamos a sacar el tamaño medio del agregado. Y eso nos va a servir para sacar el ALD. ¿Cuánto sale? Mierda. ¿Cuánto sale?
15,4. Pero creo que has hecho una interpolación directa. Digamos 15,4 milímetros. Esto nos permite calcular la LD con la fórmula que hemos visto. Si se acuerdan, el ALD es el tamaño medio dividido entre 1.14 más 0.0115 por el índice de lajes. El tamaño medio es 15.4 milímetros. Eso es dividido entre 1.14 más 0.0115 multiplicado por el índice de lajas. El índice de lajas es 25%, o sea, en decimales 0.25. ¿Cuánto va a ser el ALD? La dimensión mínima media. 13.47. 13.47 milímetros. Con esto podemos sacar el volumen total de agregado. El volumen total sería igual a 1 por 1, hemos dicho que ese 1 por 1 quiere decir 1 metro por 1 metro por el ALD dividido entre 1000. Entonces sería 1 por 1 solo por la unidad por 1347 dividido entre 1000. ¿Cuánto va a ser eso? 0.013. 0.013. Esto hay que tener cuidado con las unidades, algunas no salen exactamente de acuerdo a las unidades de los factores. Este valor, el volumen total de agregado, nos da en metros cúbicos por metro cuadrado de tratamiento. Luego sacamos el volumen de agregados compactados.
Hemos dicho que ese es B sub A. Si vemos la fórmula, ha de ser igual 1 menos el volumen de vacíos, multiplicado por el volumen total que hemos sacado. ¿Cuánto es el volumen de vacíos? Tenemos como dato pero nos falta ese dato. De acuerdo al tipo de tratamiento que estamos haciendo, ha de ser igual a 0,375 de metros cúbicos. Hay una cosa que no hicimos. Para definir el tipo de tratamiento, tenemos que considerar la capacidad de mantenimiento. Habíamos dicho que vamos a considerar un tipo de mantenimiento malo, una calidad de mantenimiento mal. Entonces, según esto, según esta tabla, nos dice si la calidad la capacidad de mantenimiento es baja, tiene que ser necesariamente un tratamiento superficial con emulsión asfáltica. El MOD es emulsión asfáltica. Entonces, necesariamente vamos a hacer con emulsión asfáltica. Y si queremos, de acuerdo al tráfico, nuestro tráfico es de nivel medio, entre 751 y 2000, porque es 1150. Entonces, nuestro TPDA ha de estar entre 1501 a 4000. Entonces, para ese tipo de tránsito, estaría entre 751 y 2000, también nos indica que puede ser un tratamiento superficial con agregados entre 14 y 6, o puede ser con agregados entre 19 y 6, que es lo que estamos utilizando. Puede ser también un tratamiento superficial trabado, también con agregados entre 19 y 10. Entonces estamos definiendo un tratamiento superficial con agregados de 19 milímetros. Con emulsión y agregados de 19 milímetros. Y en una tabla tenemos este volumen de vacíos recomendado. Entonces, el volumen de agregados compactados ha de ser igual 1, el volumen de agregados que sería 0,375 por el volumen total previamente calculado, que es 0,03. Como está en metros cúbicos, es bueno utilizar al menos 3 o 4 decimales. ¿Cuánto sale eso?
0.0081. 0.0081. Si utilizamos más decimales hubiese salido 84. Y esto también va a ser en metros cúbicos, pero esto es después de la compactación, por metro cuadrado de tratamiento. Vamos a sacar la tasa de aplicación del agregado. Entonces esto ha de ser igual a 2 veces 1 menos el volumen de vacíos por el ALD sobre 1000. Y esto hemos llevado a T sub A. El volumen de vacíos es 0,375. Está bien. Multiplicado por el ALD, que hemos sacado ya previamente, que es 0,1347. Y eso dividido entre 1000. ¿Cuánto va a dar eso? Inge, disculpe, Charo, el ALD tiene Sí. que estar en milímetros. No tendría que estar en milímetros. Sí, en milímetros. Pues de hecho sale en milímetros, ¿no? Porque hemos trabajado con abertura de tamiz en milímetros. Inge, en todo caso el ALD es 13.47. Perdón. Yo le he puesto un 0. Es 13.47 milímetros. Si no hubiese resultado un absurdo. Sí. Entonces el resultado es 0.0168. 0.0168. Entonces esto es metro cúbico por metro cuadrado. Hay que considerar finalmente la pérdida por distribución. Y acopio, que se refiere al acopio del agregado. Vamos a utilizar las dos cosas 15%. Entonces la tasa de aplicación final ha de ser igual a 0.0168 por 1.15.
Inge, eso entonces sale 0.019. 0.19. 32, pero bueno. 0.1932, ya pondremos. Ya. Esto es metro cúbico por metro cuadrado de tratamiento. Este sería el resultado de la dosificación del agregado. Si tienen preguntas. Nos faltaría la dosificación de la emulsión o del ligante asfáltico. Para esto, primero vamos a determinar el factor de vacíos básico, que es el FB. Y esto vamos a obtener en función del tráfico utilizando los ábacos que nos da el método. Tenemos este primer ábaco que es para tráficos entre 0 y 500, pero de nosotros es 1150, entonces vamos a utilizar este que es de 0 a 5000. Nuestro tráfico es 1150, que estaría casi al medio entre esto. ¿Cuánto sería el factor básico? Sería 0.158. Sí, 0.58. Cero 15.8, ¿no? Ahora este factor de vacíos básico que nos indica la cantidad de vacíos que se debe llenar con el asfalto, tenemos que corregir por forma del agregado. Vamos a poner 1. Y luego vamos a corregir la corrección que conviene, tendría que ser la corrección por tráfico. Pero primero haremos por forma del agregado. Entonces tenemos por forma del agregado. Nuestro agregado es, como hemos dicho, el más conveniente es el angular. Nuestro índice de Laja estaría entre 15 y 25. Entonces el factor de corrección sería 0. Luego por tráfico, hemos dicho que tenemos 15% de vehículos pesados, o sea, de 16 a 25. Vamos a considerar la corrección en subida, que sería menos 0.02. Por forma de agregado, que CF sería igual a 0. Eso hemos visto que es
menos 0,02 con signo negativo. Y con esto podemos sacar el factor básico de diseño. Factor de vacíos de diseño, que sería igual al básico, que es 0,158, solo por que quede indicado más 0, que es la corrección por forma, y menos, aquí tiene signo negativo. Entonces esto ha de ser 0,138. Entonces nuestro factor básico de diseño ha de ser 0,138. Y esto está en litros por metro cuadrado. Entonces sacamos con esto la tasa de aplicación básica. Que llamamos T sub B. Y esta tasa de aplicación básica ha de ser igual al factor básico de diseño, que es 0,138, por el ALD. El ALD es 1347. ¿Cuánto va a dar eso? 1.858. Son litros por metro cuadrado. Este factor básico de diseño no tiene unidad. Esto lo vamos a borrar. Recién aparece la unidad en la tasa de aplicación básica. Luego, haciendo ese ensayo del círculo de arena, determinamos la profundidad de la textura. Eso tiene que ser dato para poder hacer la corrección por textura. Nos da como dato 0,7 de milímetro. Pues vamos a tener la corrección por textura engravillado, o sea, es para bases granulares. El otro es sobre bases estabilizadas. ¿Cuánto ha de ser ese factor? Con esta fórmula que dijimos antes se determina. Entonces tenemos una profundidad de textura de 0,7 de milímetro.
Entonces va a estar entre 0,5 y 0,8. Entonces la corrección por textura es más 0,02. Inge, Sí, adelante. en la diapositiva hace rato que hemos visto, el factor sería más 0.2, o no sé si he leído mal. Tienes razón. Se había sido muy chiquito. Luego tenemos el ajuste por penetración en la base. Y volvemos a las tablas. Entonces dice que la por penetración varía entre 0 y 0,3. Vamos a tomar el promedio, que sería 0,15. Y este también tiene signo positivo. Luego tenemos ajuste por absorción de agua. Dice que se debe incrementar en 0,1 de litro por metro cuadrado por cada 1% de absorción de agua. Entonces solo vamos a considerar 1% de absorción, porque no tenemos un dato preciso. Entonces sería más 0,1 litro por metro cuadrado. Vamos a ver que nuestra emulsión, o sea, el porcentaje de emulsión en la mezcla, ha de ser el 80%. Eso quiere decir que 80% de emulsión y 20% de agua. Entonces, con todo esto, el total de emulsión ha de ser al factor básico, sería 0,858. Uno 858. Más las correcciones, que sería más 0,2, más 0,15 y más 0,1. Entre el porcentaje de ligante residual, que sería 0,8. ¿Cuánto da eso?
2.885. ¿Seguro? A ver, revisen. 0,1. Sí, eso salí. 2, dividido entre 0,8, ¿no? Sí, 2,885. Eso quiere decir que a cada metro cuadrado de tratamiento va a entrar 2 litros,885. Además, el volumen de agregado va a ser 0,01932 metros cúbicos por metro cuadrado. Si quieren, podemos redondear, que sería 0,02 metro cúbico por cada metro cuadrado de tratamiento. Entonces, ese sería el procedimiento de dimensionar un tratamiento superficial. Si tienen preguntas. Nada. Ingeniero, ¿el volumen de vacíos que tenemos es dato? Es dato, por eso se determina también en laboratorio, pero en nuestro caso va a ser dato. Ok. Otras preguntas. Entonces, no se olviden, mañana tenemos clase presencial. Entonces, hemos dicho, carreteras va a ser 11:15 en el aula 691B. Entonces, nos vemos mañana, que les vaya bien y dentro de un rato pasamos a aeropuertos. Inge, una consulta. Sí, adelante. ¿Hay que llevar algo en específico para mañana? Su máquina de calcular, su texto. Mañana vamos a hacer ejercicios sobre evaluación de pavimentos. Ya, muchas gracias. Y lógicamente hojas blancas, ¿no?